Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados a esta hora viendo esta transmisión en vivo y en directo. Hoy, día miércoles, perdonen, ante todo el día de ayer tenía que transmitirse este estudio, pero lamentablemente este fiel servidor pues estaba un poquito indispuesto de salud, pero ya estamos acá de regreso, así que mis hermanos queridos, un abrazo grande a la distancia. Linton Quiñones, un abrazo, levante su mano para que lo vean ahí, Linton Quiñones, también para Rubí Valencia, Zenaida, Jenny Perdomo, José Belisario, Georgina Albornoz, Richard, y también para los que están conectados acá en las redes sociales, Vanessa Rossi, nuestra diaconisa allá en Argentina, batallando, llevando ese grupo de damas ahí estudiando el libro, bueno, ya van a entrar creo que al libro de Filipenses también, así que ¿quién dice que no hay Biblia libre allá en Argentina? Mis hermanos, biblialibre.org/inclinada, usted pone Argentina, /inclinada Perú, /inclinada Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Mis hermanos queridos, estamos así, con uñas y dientes, tratando de llevar el mensaje de salvación, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a todo rincón del planeta. Nosotros no convencemos a nadie, recuérdenlo eso siempre, ténganlo en su mente. Nosotros no convencemos a nadie de pecado, nosotros no convencemos absolutamente a nadie. Y los cadáveres espirituales no van a tomar una decisión por su propia cuenta. Es el Espíritu Santo quien va a preparar esos cadáveres y los va a traer a vida. Y después de eso, como consecuencia, van a recibir el mensaje de salvación. Ese mensaje que se está pregonando, que se está haciendo el queruso a lo largo de toda la faz de la tierra. Así que mis hermanos queridos, quiero saludar también a Gisela González, la esposa de nuestro hermano, amigo y pastor allá, Dani Rivero, en Rafael Castillo, Argentina. También para Rigoberto Suazo, un abrazo a la distancia, Robert Cabrera, y para todos los hermanos que se van a conectar. Mis hermanos queridos, qué bueno volverlos a ver. Vamos a continuar con este estudio de Filipenses capítulo 1, pero vamos a verlo desde el versículo 21 al versículo 30. Mi hermana Rubí nos va a ayudar con la lectura de este texto en la versión Reina Valera del año 1960. Si usted tiene la versión del año 1909, no hay ningún problema. No hay problema. Pero antes que nada, es importante que nos encomendemos a nuestro Padre Celestial. Padre amado y eterno, te damos muchísimas gracias por este espacio que has permitido para que nosotros podamos reunirnos una vez más. Te damos muchísimas gracias porque estos tesoros solamente pueden ser revelados a tu pueblo mediante tu Santo Espíritu. Tú que has escondido todo esto de las personas, de los eruditos, de los sabios, etcétera, 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 y se lo has dado a saber a los niños. Personas humildes a cual tu Santo Espíritu ha venido preparando. Gracias te damos porque ahora vamos a dar paso a la culminación del capítulo 1 de este libro de Filipenses. Gracias Padre Santo, porque eres tú quien pone el querer como el hacer, y te rogamos, te suplicamos que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino también hacedores de tu palabra. Gracias te damos por todos los hermanos que están ya conectados. Te ruego por los hermanos que se van a conectar y van a ver esta transmisión en diferido. Ábreles el corazón, ábreles el entendimiento, que asimilen este estudio de una manera como solo tu Santo Espíritu prepara los corazones, con esa humildad, con ese corazón enseñable. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, el Señor. Amén, amén y amén. Mi hermana querida Rubí, bienvenida. Filipenses capítulo 1 versículo del 21 al 30, lo pongo en pantalla. No lo pongo aquí con ustedes los hermanos del Zoom porque han venido ustedes armados hasta los dientes. Vea, versión Reina Valera del año 1960. Bueno, esta es una versión King James. Esta versión o esta Biblia me la regaló mi papá en algún momento cuando yo lo vi allá en la Florida, aquí en Estados Unidos, cuando tenía 33 años. Bueno, mis hermanos queridos, así que bienvenida mi hermana Rubí. Bendiciones. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús
por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Amén, amén, gloria a Dios, mis hermanos queridos. Dios me lo bendiga a nuestro hermano Miguel, que ya se conectó por ahí. Un abrazo a la distancia, Miguel, ahí se está conectando. Permítame un segundo. Cámara 1, cámara 2, cámara 3, ahí estamos, listo. Bueno, mis hermanos queridos, síganme con atención con vuestras Biblias. Voy a ponerlo en pantalla. Versículo 1. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque para mí, este es Pablo hablando, por cierto, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando el texto menciona esto, el verbo vivir es un infinitivo presente activo, mientras que morir es un infinitivo aoristo activo. Todo esto significa que el acto de continuar viviendo es Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos lo corrobora, capítulo 12, versículos 1 y 2. Esta es una frase difícil de entender, mis hermanos queridos. Pero cuando se mira en otros escritos de nuestro hermano Pablo, se ve que eso significaba que los creyentes han muerto al pecado, muertos a ellos mismos, al ego, al yo, y los muertos a la ley, pero vivos para el servicio de Dios. Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 11, Colosenses 3, 4, Gálatas 2, 20. Sin embargo, en este contexto se refiere a la muerte física. Pablo fue a juicio por su vida, sin embargo su vida había sido ya tomada, o sea, por Cristo. La vida de Pablo ya no era de Pablo, mis hermanos. La vida de Pablo fue comprado a precio caro, y ese precio es a precio de sangre, y la sangre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Al igual que nosotros, por eso somos cristianos, ungidos pequeños. Los versículos 21 y 22 forman una unidad donde el apóstol dice que él sabe que Cristo será glorificado en su persona, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mis hermanos, si esto no fuese verdad, pues Cristo no sería glorificado en él. Cuando el apóstol dice de forma tan enfática, para mí, colocando estas dos palabras al principio de la frase, da testimonio personal al tiempo que establece una diferencia entre él mismo y aquellos a quienes se ha estado refiriendo hace poco, y a los que sin duda todavía tiene presentes en su mente, es decir, a los predicadores que predican a Cristo pero por una ambición personal. Ustedes recuerdan que en el estudio anterior habíamos mencionado que hay personas que predican a Cristo de manera sincera, de manera honesta, y hay otros que simplemente por contención, simplemente porque quieren tener un título, porque quieren ser pues alguien en la sociedad, para ser reconocidos, y en algunos casos también lucrarse de una manera indirecta, ¿no verdad?, a costillas del evangelio. Mis hermanos, sea por lo uno o por lo otro, pues nadie va a tener excusa de que nunca les fue predicado o les hablaron de un tal Cristo. Mis hermanos, el mensaje les va a llegar, quieran o no quieran, le va a llegar a toda criatura. A toda, no hay excusa, todos vamos a recibir el mensaje. En algunos casos, cuando yo era muchacho, me acuerdo tanto que iban, por ejemplo, los testigos de Jehová y ellos golpeaban la puerta, nunca les abrían la puerta, ya usted sabe cómo es la técnica, pues de igual manera también los cristianos evangélicos iban, algunos, pues no, del corte, no recuerdo qué corte, no corte, póngale corte carismático, pero iban también y predicaban el mensaje, golpeaban la puerta. Me acuerdo que mi abuela sí les abría la puerta y sí los escuchaba a ellos y todo, ¿no? Pero mis hermanos queridos, el mensaje siempre va a llegar. Que no lo aceptemos en aquel momento, eso es otro tema, pero en algún momento, cuando sea su momento de que verdaderamente ese es el día de su verdadero día, ese día usted va a nacer de nuevo,
Créamelo, mi hermano querido, que ese día usted va a recibir el mensaje. Acuérdense que hay una diferencia entre recibir el mensaje o escuchar el mensaje, escuchar el mensaje, ¿no verdad? Y no, que no tiene ninguna acción en su vida. Ahí viene dekomai o dekomei, y la otra es paradekomei. Son dos palabras en el original griego. La una, pues me llegó el mensaje, ahí cayó la semilla, pero eso no dio fruto. Y la otra es que cayó el mensaje en tierra fértil y empezó mi vida a ser distinta. Mi hermano, el que es cristiano, nunca más su vida va a volver a ser la misma que hace mucho tiempo atrás. Haga la comparación, tengo un punto de referencia. ¿Quién era yo? Voy a hablar por mi persona. ¿Quién era David Silva? El David Silva de hoy, ¿a quién era el David Silva de hace 20 años atrás? No es lo mismo. No es lo mismo. Haga cada uno este ejercicio y ustedes se darán cuenta. Habló del cristiano. La vida del cristiano nunca más va a volver a ser la misma. Y eso como consecuencia del nuevo nacimiento. No por voluntad humana, no por voluntad propia, no por mérito humano. Pero bueno, sigamos, mis hermanos queridos. Decía, ante todo, sí se está escuchando, ¿verdad? Hágame, confírmeme ahí. Perfecto. Dios bendiga al hermano Víctor Macei, que ya entró en acción. Dios bendiga a Georgina también. Bueno, decía, Pablo, pues, o nuestro hermano Pablo, en contraste con ellos, no es egocéntrico, sino que es cristocéntrico. Su única preocupación es el honor y la gloria de Cristo. Para determinar más exactamente lo que el apóstol quiere decir con las palabras el vivir es Cristo, otros pasajes paralelos suyos deben ser consultados, es decir, derivar la fortaleza propia de tener la mente, los sentimientos y la humildad que Cristo tuvo. Conocer a Cristo por el conocimiento de la experiencia cristiana, ser cubierto por la justicia de gozarse en Cristo, vivir para Cristo y permanecer en Cristo, es decir, para su gloria, descansar la fe en Cristo y amarle en respuesta a su amor. Gálatas capítulo 2, 20 lo corrobora, Filipenses 4, 13, Filipenses 2, versículo del 5 al 11, Filipenses 3, 8, segunda de Corintios 5, 15 y también Filipenses 3, 1. Y antes que se me olvide, Filipenses 3, 9 también. Cuando el texto menciona y el morir es ganancia. El morir físicamente sería ganancia para Pablo. Significa estar realmente con Cristo. Este es el versículo clave, mis hermanos queridos, el versículo clave de toda la epístola y en un sentido especial podría decirse que es la clave en la vida del apóstol Pablo. Muchos de nosotros, óigalo bien mis hermanos queridos, hemos aprendido este versículo de memoria, pero en realidad estamos muy lejos de haber comprendido y asimilado su significado. En el apóstol Pablo, la realidad motivadora, energética y pulsante es que Cristo Jesús vive en él. La divina presencia de Cristo en la vida de Pablo constituía la sustancia de la existencia del apóstol. Pero esta ganancia no puede ser separada de la ganancia para la causa de Cristo, ya que el motivo en el que el apóstol se alegra en gran manera es que Cristo será glorificado en su persona. La muerte será una ganancia distinta, pues ella será la puerta para un mejor conocimiento, para un servicio más dedicado, para un gozo más exuberante, para una adoración más extasiada y todo enfocado en Cristo Jesús. Nada que gire en torno al apóstol Pablo, todo que gira en torno a Cristo Jesús. Él es el centro de las Escrituras. Él es el verdadero personaje principal de todos los que se mencionan en todos los 66 libros que conforman el canon de las Sagradas Escrituras. Ciertamente, si Cristo es ahora glorificado en la persona de Pablo, lo será mucho más en su muerte. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12. El morir es ganancia porque trae más de Cristo para Pablo y más de Pablo para Cristo. Nuestro hermano Pablo la tenía clara. Él sabía a dónde iba a estar, a dónde iba a abrir los ojos y después de esta vida. Él sabía muy bien a quién iba a ver. Muchos de los que estamos aquí en este sistema todavía, permítame, cámara 1, cámara 2. Bueno, muchos de los que estamos aquí en este sistema todavía,
hablo de los cristianos, sabemos dónde va a ser nuestro destino. Por eso es que no nos preocupa si es que el día de mañana Ecuador hace un pacto con Israel o con Palestina, que los misiles y lo que sea. No nos importa, esa no es nuestra preocupación o nuestro enfoque. Nuestro enfoque es cómo le llevo el mensaje de salvación a los familiares, por ejemplo, de mi amigo Melvin Eleazar. ¿Cómo le llevo el mensaje de salvación a la familia de Víctor Macei, mi hermano, ahí donde está en Colombia? Esa es nuestra preocupación. Nuestra preocupación no es, uy, ya salieron los 2 testigos, un viejo loco que anda caminando por ahí por las calles de Nueva York. No, esa no es nuestra preocupación. Para nada, en lo absoluto. Se están cayendo a bala allá entre Israel y lo de Hamas. Sí, ese no es problema nuestro, pero sí, obviamente no somos insensibles. Debemos orar por ellos. No solamente por los de Hamas, porque no conocen a Cristo, también debemos orar por los de Israel. ¿Por qué? Porque tampoco conocen a Cristo, por mucho que hayan nacido en, vamos a llamarlo entre comillas, Tierra Santa. Y también oramos por los inocentes, por los que no tienen voz ni voto, ni siquiera en la ONU. No me meto en política, solamente le digo qué es lo que nos corresponde hacer. Así que mis hermanos queridos, Pablo la tenía clara. Pablo sabía dónde iba a abrir sus ojos después de esta vida. Pablo sabía a quién iba a ver después de esta vida. Él la tenía clara. De los que estamos aquí presentes no nos tiene que preocupar absolutamente nada. Preocúpese. Si usted está pensando a cada momento qué pasó en el gobierno de Nicolás Maduro, qué pasó en Venezuela, y ya salió, y Gary Lee salió, alerta, alerta, Israel. Pero ahí preocúpese. ¿Por qué? Porque eso significa que su confianza, su pasado, su presente y su futuro no está descansando en el Señor de la vida, sino que está descansando en las circunstancias. Está descansando ¿en qué? En las cosas que son efímeras. Y de paso, en personas mentirosas, en charlatanes que lo único que hacen es lucrarse del amarillismo, basado en el amarillismo. Alerta, alerta. Israel ya firmó el acuerdo, que firmen todos los 1000 acuerdos. Nosotros ya estamos con Cristo Jesús. Acuérdense, reino iniciado pero todavía no consumado. Con lo que conocen como la justa posición. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Permítame, cámara 1, cámara 2, cámara 3. Decía, permítame un segundo. Decía que el morir es ganancia, porque trae más de Cristo para nuestro hermano Pablo y más de Pablo para Cristo. Estaban conectados, como todos nosotros como cristianos estamos conectados al cuerpo de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice Gálatas 2:20. Les recuerdo esas palabras preciosas. De las palabras, ya sea de por vida o por muerte, y también estas palabras que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, se puede notar que el apóstol sopesaba ambas alternativas y se preguntaba a sí mismo, si yo tuviera que elegir, ¿por cuál de ellas me decidiría? Esa era la disyuntiva que experimentó nuestro hermano Pablo, habiendo descansado todas sus energías y cargas en Jesús, el Señor. Él dijo, por cierto, les recuerdo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. No descansamos en las circunstancias, no descansamos en qué bien que pudimos guardar o no guardar el sábado, no descansamos en qué bien que hice aquella obra en la fundación con niños con cáncer. No, nuestro descanso real, sincero, genuino es en Cristo Jesús, y las consecuencias de eso es otra cosa. Son las obras que glorifican a Dios, porque Dios mismo la preparó de antemano, dice Efesios 2:10. Bueno, versículo 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Una vez más, la disyuntiva de nuestro hermano Pablo. ¿Por qué? Porque él no sabe si morir o si seguir batallando. Y si él seguía vivo, pues iba a seguir batallando. Es lo mismo que nos toca hacer a nosotros.
Día a día estamos batallando, estamos pregonando el mensaje, llevando el mensaje, indistintamente si el mundo se nos cae a pedazos. Cuando el texto menciona, resulta para mí en beneficio de la obra, mis hermanos, este pensamiento, que en los versículos 20 y 21 aparece en el trasfondo, pasa ahora a un primer plano. Cuando nuestro hermano Pablo dice algo así como, si lo que me espera es el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera. Si Pablo es absuelto de forma que su vida sea prolongada aquí en la tierra, será para fruto, o sea, almas ganadas para la eternidad por esta prolongación de su ministerio, la edificación de los creyentes, el establecimiento de las iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, mejor dicho, para la obra del Señor. Él seguía activo. Perdón. Pablo sabe que si fuese absuelto y liberado, aprovecharía cualquier oportunidad, mejor dicho, cualquier ocasión para proclamar el mensaje de salvación a donde quiera y con quien quiera. Pablo no tenía vergüenza. Él no se avergonzaba del evangelio porque la tenía bien clara. Él sabía es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en él cree. Y lo que es más, sabe que su obra no será en vano, pues en el reino del Espíritu Santo el trabajo siempre produce su fruto y su labor nunca es estéril. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Es cierto, mis hermanos queridos, como lo había mencionado hace un momento, que no toda semilla germina ni no toda planta da fruto. Y que muchos experimentan tantas cosas en vano, pero también es cierto que no toda simiente sembrada se pierde. El que va andando con lágrimas a sembrar la preciosa semilla volverá con gozo llevando sus gavillas, dice la Escritura. La palabra que sale de la boca de Jehová nunca vuelve a él vacía, dice la Escritura. Por tanto, dichosos aquellos que siembran junto a todas las aguas, también dice la Escritura, y lo corroboro. Isaías 55:11, Gálatas 3:4, Isaías 32:20, Salmo 126:6 y Mateo 13, versículo del 1 al 9. Y en esta fructificación Cristo será glorificado, el Cristo que era la misma vida de Pablo. Puesto que para Pablo el vivir era Cristo, por tanto el morir era ganancia, y en efecto para él era mucho mejor. Es muy importante observar las expresiones vivir en la carne y quedar en la carne, ya que son sinónimas y están en contraste directo con las expresiones deseo partir y estar con Cristo. Estos versículos constituyen un argumento incontestable para aquellos que enseñan que todo termina en el sepulcro, o que después de la muerte el alma duerme en el sepulcro hasta el momento de la resurrección, ya que si fuese así, sería insensato y contradictorio que el apóstol Pablo hablara de su deseo de partir y estar con Cristo. Mis hermanos, hay sectas que mencionan que cuando uno muere, uno queda solamente dormido nada más y espera la resurrección. Y mencionan los textos ahí, Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, etcétera, etcétera. Pero mire, y hago una aclaración rapidita y cortita, no quiero tomar mucho tiempo. Salomón menciona ahí en Eclesiastés 9:5, pues que porque los vivos sabemos que debemos de morir, pero los muertos nada saben porque su memoria es echada en el olvido, no tiene más paga bajo el sol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo le hago una pregunta. ¿Quién podía definir la condición del ser humano desde la perspectiva humana, no espiritual, humana, cuando una persona muere? Salomón. Perfecto, muy bien, gloria a Dios. ¿Y quién era el único que podía describir la condición espiritual de una persona cuando muere? Salomón no, porque Salomón no había muerto. Y peor aún, regresado a la muerte. El Señor Jesús. De hecho, hay una historia que el mismo Señor la contó. No es parábola, porque las historias tienen nombre, tienen detalles, etcétera, etcétera, etcétera. Lucas capítulo 16, versículo del 19 al 32. La historia del rico y Lázaro. Cuando uno muere, mis hermanos queridos, sí, es verdad, tu cuerpo, físicamente, la parte corpórea queda aquí. Se la comen los gusanos, por ahí, no sé, pueden hacer lo que quieran. Algunos pues lo incineran, echan las cenizas al mar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero
Pablo la tenía clara. Toda la escritura menciona de que estamos todavía conscientes. Conscientes. Usted cierra sus ojos, pero usted se va a enfrentar. No es que termina ahí. Ya, dices, me muero. Ya terminó. No importa lo mal que haya sido. Mi hermano, ahí no termina todo. Ahí recién empieza a lo que conocemos nosotros como la eternidad. El tema es que para el cristiano sabemos muy bien y la tenemos clara que la eternidad es con Cristo Jesús. En el caso de los que nunca fueron regenerados en su vida, pues la eternidad será distinta. Así que sigamos, mis hermanos queridos. Cuando dice mejor hubiese dicho deseo partir y dormir en el sepulcro hasta el día de la resurrección. En ningún lugar, mis hermanos queridos, vuelvo y repito, la palabra de Dios enseña que la muerte pone fin a la existencia. En ningún lugar. Noten la pregunta que Job hizo. Si el hombre muriese, ¿volveré a vivir? Esta halla su respuesta en las palabras de Cristo frente a la tumba de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Job 14:14 lo corrobora. Y Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. El apóstol Pedro dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14 lo corrobora. La palabra partir es un verbo que significa desatar o romper y se usaba para describir a un grupo de soldados desmontando sus tiendas de campaña después de haber acampado en cierto lugar. El verbo analusai es un aoristo infinitivo en la voz activa. Recuerden que el aoristo señala un hecho histórico y que el infinitivo sugiere que no importa cuando dicho suceso ocurra. Así que el término se usaba para referirse al acto de soltar las ataduras de un barco, levantar un campamento y metafóricamente la muerte de un creyente. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 11. Por eso, mis hermanos queridos, cuando muere un cristiano nosotros no decimos hasta nunca. Nosotros decimos hasta pronto. Porque sabemos que, como hablo de los cristianos, como cristianos nos vamos a volver a ver. ¿O usted qué opina, mi hermano Víctor Macei? ¿Qué pasa si usted pasa mejor vida esta noche, mi hermano Víctor Macei? ¿Lo va a conocer a Maradona o cómo es la cuestión? Bienvenido a Interactuar. No, porque don Diego debe estar en otro lugar. Nosotros iremos a la preciosa presencia del Padre, de nuestro Señor. Y don Diego sí debe estar en otro lugar. Allá no. Que le Pero está enseñando. tendremos conciencia, estaremos en otra existencia, en otro plano de la existencia. Amén, amén, gloria a Dios. Pablo, Pedro, los cristianos, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, todo, el mismo Señor Jesucristo, todos la tenían clara, mis hermanos queridos. El cuerpo queda aquí, se lo llevan, bueno, lo queman, lo donan a la ciencia, lo ponen en un museo, lo hacen ceniza, hagan lo que quieran. El cuerpo, no pasa nada, el cuerpo ya está. Hay gente que pregunta, por cierto, oiga, ¿es pecado la cremación? Y por cierto, ¿es pecado la cremación, mi hermana Rubí? ¿Qué opina usted? Para hacer una pausa ahí. Pues no tengo un artículo de referencia, pero creo que no, porque al final somos polvo, ¿no? Y como sea, volvemos al polvo. Amén. Sí. Bueno, si me preguntan si es pecado la cremación de un cuerpo, claro que es pecado si el cuerpo está vivo. Si el cuerpo está vivo y usted lo quema vivo a una persona, es pecado y se puede ir preso con seguridad. Sobre todo aquí en Estados Unidos usted se va preso si usted quema a una persona viva. Pero si van a incinerar a una persona que el cuerpo pues ya no existe, o sea, ya está muerto, aún muerto, hermano, no es pecado. No es pecado. Pero bueno, no quiero desviarme del tema. Seguimos, mis hermanos. No es pecado, mis hermanos. Y hay gente que dice, no, pero es que
se respeta el cuerpo y que no, mi hermano, y si murió decapitado, ¿acaso Dios no puede volver a traer del mar, como dice Apocalipsis, volver a traer los cuerpos y aunque haya muerto decapitado, el tiburón le mordió la cabeza, le arrancó la cabeza, Dios puede volver a hacer lo que quiera? Él es el creador, no nosotros. Pero bueno, el apóstol Pablo desea ardientemente remover su tienda de campaña, es decir, su vivienda terrenal, por así decirlo, y plantarle la gloriosa presencia de Cristo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. En otras coloquiales palabras, le van a recoger los tenis, o como dicen en Colombia, va a colgar los guayos. Así dice en Colombia, ¿no? O sea, o como dicen en Ecuador, Pablo sabía que le iban a dar chicharrón, tarde o temprano. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 1 y segunda de Timoteo 4:6. Versículo 23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El término sunecho significa estar atado o agarrado fuertemente, y mientras la intensa lucha personal que Pablo sentía relacionada a su ministerio, eso lo corroboramos, por cierto, en Lucas capítulo 12, versículo 50 y Lucas 19, 43. El texto que dice, y estar con Cristo, los fariseos siempre habían esperado una resurrección final. Job lo corrobora, capítulo 14, versículos 14 y 15, y Daniel 12, 2. Esto es evidente en muchos pasajes en el Nuevo Testamento que se refiere a la segunda venida, el juicio y la vida más allá. Sin embargo, una idea adicional es traída dentro del concepto tradicional judío del Hades. Cuando los creyentes mueren, ellos no entran en un sueño inconsciente o descienden a un lugar semiconsciente, pero están presentes con el Señor. Marcos capítulo 12, versículos 26 y 27, Lucas 16, versículo 19 al 31, que es la historia maravillosa, no es parábola, es una historia real. Las sectas dicen que es una parábola, pero eso es una historia real, porque es más, el mismo Jesucristo hubiera dicho, esta es la parábola del, no sé. Pero bueno, Lucas capítulo 23, versículo 43. Y también tenemos 2 Corintios 5, 8. El apóstol ama a Cristo y ansía estar con Él para glorificarle eternamente, libre del pecado y de la aflicción. Pero también ama a los filipenses y sabe cuáles son sus necesidades espirituales y sabe que un nuevo ministerio entre ellos será fructífero y para la gloria de Cristo Jesús, Señor nuestro. Que la elección es difícil. Claro, pues mi hermano, se manifiesta aún más patentemente por las palabras, por ambas partes estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, ya que es muchísimo mejor. Sin embargo, permanecer en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mire que Pablo no es mezquino. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos queridos, quiere seguir viviendo, quiere seguir abriendo los ojos en la mañana y decir, Padre Santo, hoy quiero llevar este mensaje a ese sector de allá, que nunca ha ido por allá a ese sector a predicar? ¿Cuántos? Muchos hemos en algún momento sido mezquinos. Yo me levanto y comience, bueno, hoy voy a hacer esto de aquí, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá. Es más, y se olvidaron hasta de orar. Se olvidaron hasta de agradecer al Padre Celestial porque están respirando. Y hermanos, Pablo no era mezquino. Pablo vivía para la gloria de Dios, para servir. Es que hemos sido llamados a servir. Hemos sido llamados, mis hermanos queridos, ¿para qué? Para glorificar el nombre de Dios, que sea evidenciado su gloria en esta vida. Y bueno, y será también en el ayón venidero. Bueno, seguimos. Ahí tenemos el texto muchísimo mejor. Es más exacto que mucho mejor, ya que la idea de superlativo es más acorde con el original. Conflictivamente, Pablo se siente presionado por ambas partes. O sea, por un lado existe el deseo intenso, el anhelo de abatir
literalmente desarmar la tienda de su existencia temporal y terrenal, el deseo de levantar el campo o de soltar las amarras del barco. El apóstol sabe que cuando su alma parta de esta vida terrenal, inmediatamente estará con Cristo. No caerá en la no existencia, ni dormirá hasta el día de la resurrección, sino que inmediatamente pasará a gozar de la bendita comunión con Jesús. Por eso es que yo digo, mi hermano, tranquilos, no. Es verdad que nos duele como seres humanos en un velorio, pues se va un hermano en Cristo. Pues mis hermanos queridos, es verdad, pues somos seres humanos, lloramos, pero tranquilo, pero cuando no conocen el evangelio, es por eso también en los velorios hay que llevar el mensaje de salvación. Y usted ve gente que se tira al piso y está ahí, ¡ay! Y le va sacando el zapato al cadáver, le va sacando el zapato, yo me quedo con el cadáver. Mi hermano, o sea, nosotros sabemos que ese hermano en Cristo está muchísimo mejor allá con el Señor, gozando ya con Él, en su presencia, que nosotros aquí abajo todavía. Claro, estamos con Cristo juntamente crucificados, pero aquí abajo todavía tenemos la gran tribulación, que ya estamos listos. Mi hermano Víctor Macei, ¿está usted listo para la gran tribulación? Por cierto, hágalo así si quiere así. Perfecto. Mi hermana Rubí, ¿ya está lista para la gran tribulación? Perfecto. Gloria a Dios. Vamos, mi hermano David, ¿la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Sí, y hasta el último día. Sigamos, mis hermanos queridos. Por cierto, los textos de lo mencionado anteriormente se corroboran en Salmos 16:11, Mateo 8:11, Lucas 16:25, Primera de Corintios 13:12, Segunda de Corintios 5:8, Hebreos 12:23, Apocalipsis capítulo 6 versículo 10. La expresión vivir en la carne significa continuar viviendo en este mundo, pero en las epístolas paulinas tiene los siguientes significados. Óigalo bien. Primero, la sustancia principal del cuerpo, sea de hombres o de animales. 1 Corintios 15:39. Segundo, el cuerpo mismo, en distinción del espíritu, mente, corazón. Colosenses capítulo 2, versículo 5. Tercero, la existencia terrenal. Gálatas 2:20. Cuarto punto, un ser humano, considerado como una criatura débil, terrena y perenne, por cierto. Y también puede enfermarse de gripe, como yo me enfermé ayer. 1 Corintios capítulo 1 versículo 29 y Gálatas 2:16. Perdón. Este uso proviene principalmente del hebreo toda carne es hierba. También descendencia o relación física. Romanos capítulo 9 versículo 8 e Isaías 46. Quinto punto, la naturaleza humana, sin ningún tipo de menosprecio. Romanos capítulo 9 versículo 5. 6. La dignidad y logros humanos, con énfasis en las ventajas o privilegios hereditarios, ceremoniales, legales y morales. El yo sin la gracia regeneradora, cualquier cosa aparte de Cristo en la cual se basa la esperanza de la salvación. Séptimo punto, tenemos la naturaleza humana, considerada como el asiento y el vehículo de los deseos pecaminosos. Romanos capítulo 7, versículo 25. Ahora, cuando el texto menciona no sé qué escoger, la traducción ahí, norizo, con Z, norizo, puede tener el significado de saber. Sin embargo, en todos los demás pasajes del Nuevo Testamento, en que ocurre, por cierto, este verbo posiblemente tiene el significado de hacer, de reconocer o hacer saber. Por consiguiente, decir. Este es ciertamente el significado de las epístolas de la cautividad. Efesios lo corrobora, capítulo 1, versículo 9, Efesios 3:3, Efesios 5:10, Efesios 6:19 y Colosenses 1:27. Por el otro lado, existe la necesidad de los filipenses para lo cual el apóstol opone su propio deseo, esta necesidad objetiva. Él está convencido de que considerar seriamente el hecho de que su vida pueda ser alargada aquí en la tierra, pudiendo así consagrar de nuevo sus cuidados pastorales sobre los creyentes de Filipos. La iglesia no tenía mucho más de 10 años de vida y solo recientemente algunos de sus miembros habían salido de la idolatría e inmoralidad del paganismo. Aunque en muchos aspectos era una iglesia maravillosa, como todos mis hermanos queridos, tenía pues sus defectos, sus flaquezas y se enfrentaba con verdaderos peligros.
Mi hermano, no hay iglesia perfecta. Toda iglesia tiene sus altibajos. Todas, todas. En consecuencia, pero para eso estamos los hermanos en Cristo, para ayudar, para exhortar. En consecuencia, Pablo está dispuesto, si es la voluntad de Dios, a renunciar a las embelesadoras glorias celestiales a fin de que su corta vida sea alargada en interés, entre otros, de los filipenses. La necesidad de la iglesia pesa sobre él más que el anhelo de su propia alma. Las palabras estrecho, aprieta y constriñe son traducidas de la misma palabra griega, la cual lleva consigo la idea de uno que se encuentra cercado o apresado sin poder inclinarse ni a un lado ni a otro lado. Esto lo corroboramos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Lo que constriñe al apóstol no era el escoger entre un mundo de pecado, pruebas y tribulaciones y una vida secular fácil y placentera, sino que contrasta lo mejor de la vida terrena manifestando a Cristo en todos sus detalles con el compañerismo al estar con Cristo en la gloria. La bendición más grande que podamos recibir en la tierra no puede compararse a la asociación celestial con Cristo, mis hermanos queridos. Imagínense, cuando ya estemos con el Señor por la eternidad. Mi hermano Víctor Macé ya no se va a poder ni siquiera pagar renta. ¿Cómo le llaman? Alquiler. Ya no, ya estamos con Cristo para siempre. Versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Cuando el texto menciona esto, al enfrentarse a la alternativa entre lo que es muchísimo mejor y lo que es más necesario, el apóstol acepta lo que es más necesario. El apóstol había renunciado a todo bienestar terreno y su único interés era hacer aquellas cosas que produjesen frutos para la gloria de Dios. Él sabía que tarde o temprano le iban a dar chicharrón, por así decirlo. Él sabía que tarde o temprano lo iban a matar. Él la tenía clara, pero él vivía todos sus días pues como que si fuera el último día de su vida, alabando y glorificando a Dios. Recuerdan a Policarpo, obispo de Esmirna, que mientras lo estaban quemando vivo, él estaba cantando salmos. ¡Uy, Dios mío! Qué fuerza, ¿no?, que da el Espíritu Santo. Bueno, versículo 25 dice, y confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Debido a que el apóstol está convencido de lo que él acababa de escribir, es decir, de que la prolongación de su vida será para un trabajo fructífero, trabajo del que está necesitada la iglesia de Filipos, él considera que es muy probable que permanecerá sobre la tierra un poco más. Cuando el texto menciona es mi firme opinión de que permaneceré con todos vosotros, esta expresión comprende probablemente a más personas de la iglesia de Filipos. El propósito de esta esperada libertad y de este subsecuente ministerio está expresado en la frase para vuestro progreso y gozo en la fe. Pablo, nuestro hermano, se recalca la idea del progreso espiritual, el cual significa crecer en amor, en conocimiento de plenitud de frutos y en obediencia. Filipenses capítulo 1, versículo 9 lo corrobora. Filipenses 1:11 y 2:12. Ahora, ¿por qué es importante que los creyentes progresen? Porque no progresar significa retroceder, y el permanecer estático espiritualmente, mi hermano, eso es imposible. Eso es imposible. ¿Quiénes son los únicos que retroceden? Ya ustedes saben, ¿no? Si no, ¿para qué? Primera de Juan 2:19, ¿no? Salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y el retroceso produce depresión o desaliento, pero el progreso es felicidad, gozo inefable y glorioso. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu Santo que está poniendo el querer como el hacer en cada uno de los suyos. Por tanto, Pablo liga claramente estos dos conceptos y escribe que espera permanecer con sus amigos en la tierra para su provecho y gozo en la fe, a fin de que por mí, es decir, por razón de mi visita a vosotros otra vez, vuestro gozo en Cristo abunde. Así que la libertad del apóstol, si Dios se placiera en concederla, como Pablo firmemente esperaba, acabaría en algo más que un mero gozo sentimental. No solo los filipenses exclamarían: Pablo, estamos muy contentos de tenerte de nuevo entre nosotros, sino que también darán gracias a su ungido Salvador y se gloriarán en el Señor por las misericordias de Dios derramadas sobre Pablo, alabándole especialmente por haberles traído de nuevo a su querido amigo. Mi hermano, lo querían muchísimo a Pablo.
Así como lo queremos a nuestro hermano Edgar, por el lado de acá de Estados Unidos, y en Colombia también, y en todas partes del mundo. Noten la palabra de nuevo, pues implica que el apóstol había estado ya antes en Filipos. Hechos capítulo 16, versículo del 11 al 40 lo corrobora. Toda la evidencia histórica indica que la firme esperanza que Pablo se cumplió y que habiendo sido libertado realmente visitó a los filipenses una vez más. Versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Aquí, mis hermanos queridos, podemos usar el mismo argumento anterior. Versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. La permanencia de Pablo en la carne redundaría en provecho y gozo de la fe. El apóstol continuaría su obra misionera de propagación del evangelio de salvación. El libro de los Hechos, y el que no ha visto el estudio de Hechos, ahí les dejo el link en la caja de comentarios. Compartan, suscríbanse, den like, comenten. El libro de los Hechos concluye con la primera etapa de encarcelamiento de Pablo en Roma y no nos da más detalles sobre lo que sucedió posteriormente. Sin embargo, las epístolas pastorales dan a entender que Pablo fue puesto en libertad por un corto tiempo y luego fue nuevamente encarcelado y ejecutado. De todas maneras, Pablo concluye esta sección con un propósito: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo por mi presencia otra vez entre vosotros. La palabra presencia es el griego parousia. Anótelo, parousia, que se usa frecuentemente cuando se refiere a la segunda venida de Cristo e indica la presencia personal o física de la persona de quien se habla. Pablo esperaba volver personalmente y estar de nuevo con sus hermanos de Filipos. Si llegó a realizar su deseo o no, pues mis hermanos, es algo que no sabemos con certeza. Si la Biblia calla, nosotros callamos. El texto original es muy enfático y esto está dado por la palabra digno, la cual aparece al principio de la oración, y el vocablo comportéis aparece último en orden, indicando así el énfasis especial que Pablo desea darles. Dios nos ha salvado para su gloria y nos ha dado libertad para que hagamos lo que le agrada a Él. No recibimos, o mejor dicho, no hemos recibido una licencia para pecar, sino para hacer la voluntad de Dios. Hay gente que nos acusa y nos dice: es que ustedes solo dicen que ya no van a pecar. No, ¿cómo es que nos dicen? Ustedes están bajo la gracia y ustedes ya no son pecadores. Mentira, ¿quién ha dicho eso? Todos nosotros somos pecadores, mis hermanos queridos. ¿Cuál es el tema? La diferencia es que el pecado nos duele. ¿Por qué? Por la misma presencia del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Y no es que tenemos una licencia para pecar. No, mis hermanos queridos. Primera de Juan 1:8, recuerdo, y Primera de Juan 1:10 dice que si nosotros decimos que no pecamos, lo hacemos mentiroso al Señor. Todos nosotros somos pecadores. ¿Qué es pecado? Es transgresión de la ley. ¿Quiénes pecan? Todos pecamos. Y cuando dice: es que yo guardo el sábado, ya mintió. Y por lo tanto, el libro de Santiago dice que como mintió, ya pecó. Y si pecó en uno, se hizo culpable de todo. O sea, imagínense, mis hermanos queridos. Romanos 3:10 al 18. Ya no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una diferencia. La diferencia es que a nosotros como cristianos nos duele el pecado. Por eso el Espíritu Santo nos conlleva, ¿qué? Al arrepentimiento, que no es lo mismo que el remordimiento. El arrepentimiento es genuino, es sincero, lo da el Espíritu Santo, es algo espiritual. Pero el remordimiento es algo que de la carne. En algunos casos ni siquiera sienten remordimiento. Ay, le fui infiel a esa mujer. No importa, ya que ni se entere. Ni siquiera hay remordimiento en algunos casos. Es triste. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. No hemos recibido licencia para pecar, aclaro, sino para hacer la voluntad de Dios. Pero eso va a ser posible en los cristianos. ¿Por qué? Porque es la consecuencia, pues, de que somos cristianos. Yo no he visto cristiano tibio. No existe eso de cristiano o cristiano carnal. Ya hemos hablado de ese tema en estudios anteriores. Pero bueno, cuando el texto menciona comportéis, esta palabra significa manera de vivir, estilo de vida o comportamiento.
la cual se usa en el griego para describir el comportamiento de un ciudadano en sus responsabilidades públicas. Esa palabra griega es oliteweste, que es un verbo en el tiempo presente, modo imperativo de la voz media. El presente sugiere una acción continua. El imperativo indica un mandato y la voz media que el sujeto realiza y participa de la acción del verbo. Así que una mejor traducción sería algo así como: de vosotros mismos o por vosotros mismos practicad un estilo de vida. No cabe duda, mis hermanos queridos, que la gran preocupación de nuestro hermano Pablo era que el testimonio público de los creyentes fuese un estímulo para la extensión del evangelio y no un obstáculo para ellos. Es deprimente cuando el comportamiento de un cristiano contribuye a que haya personas que repudien el evangelio. Voy a repetir eso. Es deprimente cuando el comportamiento de un cristiano contribuye a que haya personas que repudien el evangelio. Mis hermanos, en algún momento nosotros se nos escapa alguna imprudencia, alguna inmadurez. No estamos exentos de cometer un tipo de estas cosas, ¿no, mis hermanos? El tema es que estamos nosotros en esta vida y nosotros, ok, me equivoqué, perdóname, lo siento, ayúdame, ¿qué puedo hacer por ti? Etcétera, etcétera. Oramos juntos. Pero mis hermanos queridos, lo más triste es cuando hay personas que ven comportamiento inmaduro de personas que se hacen llamar cristianas y sin embargo dicen: ve, y esos que son cristianos, ve, y se caen a golpes en la casa y se insultan y ni siquiera él la trata bien a mi madre o mi madre lo trata bien a mi padre y todavía quiere que yo sea un hijo ejemplar. No, pues no me venga con cuento. Eso pasa, mis hermanos. Eso pasa. Por culpa de estas personas, algunos no, imagínense, o sea, no le sacan provecho al tema de evangelizar. Cuando nosotros estamos con nuestra propia vida, con nuestros actos, testificando de que Cristo Jesús es nuestro Señor, mis hermanos, estamos evangelizando de una manera indirecta. Y mejor aún, si estamos predicando la palabra de Dios. Mejor aún. Por eso dice la Escritura que no solamente debemos ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Apúntelo eso ahí. Seguimos, mis hermanos queridos. Cuando el texto menciona ciudadanía, se deriva de la misma raíz que aquí se traduce como comportamiento. Pablo está interesado en recordar a los filipenses que ellos deben vivir y comportarse como ciudadanos del cielo. La exhortación del apóstol es que el comportamiento o la manera de vivir de los filipenses debe ser digna del evangelio de Cristo. Digna. Las escrituras exhortan al creyente a practicar un estilo de vida que armonice con su confesión de seguir a Cristo Jesús. Esto sería solo una cosa: practicad un estilo de vida que esté a la altura del evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo, mis hermanos, es la buena noticia de que hay perdón de pecados y vida eterna por la fe en Cristo Jesús. El pecador tiene esperanza. El evangelio, mis hermanos queridos, como lo dije al inicio, es dunamis, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Una vida cambiada pone de manifiesto que el evangelio ha hecho su obra poderosa. Cuando el texto menciona que estáis firmes en un mismo espíritu, esta frase, la cual sugiere la existencia de unidad de propósito, ahí tenemos Kiori stekete en geni neumati. Perdón, mi hermano, sé que el griego es difícil. El verbo estáis firmes es el presente indicativo en voz activa de steko, con S, steko, que significa estar de pie, estar firme, erguirse. Acuérdense que nuestro hermano Pablo usaba todas esas expresiones militares. Erguirse. Por ejemplo, cuando mencionaba que cuando ustedes escuchen todas estas cosas, erguíos, levantad la cabeza, que vuestra redención se acerca. Bueno, esa palabra steko, que significa estar firme, erguirse.
Se usaba en el lenguaje militar para describir la acción de un soldado que se mantiene firme en su puesto sin ceder ni un milímetro de territorio al enemigo. Pablo estaba consciente de que el cristiano está involucrado en una guerra espiritual en la que hay que hacer frente a un enemigo poderoso. Mi hermano Víctor Macei, ¿cuál es el peor enemigo del ser humano? Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Es el diablo? Cuénteme. Buena pregunta, mi hermano. ¿Cuál es el enemigo? ¿Cuál es uno de los principales, mejor dicho, el principal enemigo del cristiano? Pues lo que yo he aprendido de la palabra es que uno mismo, la carnalidad de uno mismo. Aleluya. Ese es Así el de peor sencillo. enemigo del pecado, del ser humano. El ego, el show, la arrogancia, la prepotencia, el creer ser El show. más que los demás, el síndrome de Satanás. El show, ese es el síndrome, el querer ser más, el mirar por encima de las personas, así, por encima del hombro. Ese es el peor enemigo, el propio ser humano, su propia manifestaciones de la carne, vamos a llamarlo así. De hecho, está escrito en Gálatas, capítulo 5, versículo 20-21. Ese es el peor enemigo del ser humano. ¿Y qué peor cosa le puede pasar al ser humano, mi hermano querido, en esta vida? ¿Qué peor cosa le puede pasar al ser humano? Algo peor que la gran tribulación. Cuénteme, ¿qué le puede pasar al ser humano? Algo peor que la gran tribulación. Solo póngase a pensar. Bien. Pues es que yo creo que lo peor que le puede pasar al ser humano es estar separado de Dios. No hay algo peor, ¿no? No sé, mis hermanos. Aleluya. Eso es todo. ¿Qué peor cosa puede ser que el mismo hecho de estar sin Cristo? Si una persona está sin Cristo, mi hermano, la gran tribulación es cosquillas comparado con todas las cosas que le puede pasar. Apúntelo, recuérdelo. Lo peor que le puede pasar al ser humano es que Dios lo deje en su mal llamado. Ahí te quedas, vea, con tu mal llamado libre albedrío. Ahí te quedas. Ahí te quedas. Eso es lo peor que le puede pasar al ser humano. Que lo deja ahí con su propia capacidad de elegir, en su naturaleza caída, depravada, chueca, pecaminosa, legalista, etcétera, etcétera. Eso es lo peor que le puede pasar. Por eso rogamos al Padre Celestial con lágrimas por nuestros familiares que no conocen todavía de Cristo Jesús. Por eso rogamos al Padre Celestial con lágrimas por todos esos amigos que no conocen todavía de Cristo Jesús. Por eso rogamos al Padre Celestial con lágrimas por esas personas que en algún momento conocimos en la escuela, en el colegio, en la misma universidad. Algunos están en sectas, que los mormones, que los testigos de Jehová, que los Aemimpu, que los Aemimpu son los judíos en Perú, que realmente saben que no hay judíos en Perú, pero bueno. Pero mis hermanos, por eso rogamos, clamamos, suplicamos, Padre Santo, ten misericordia. Porque si ellos no se arrepienten, van agarrados de la mano con los mismos judíos ortodoxos. Así, derechito a arder por la eternidad. No, pues que ellos nacieron en Israel. Fuera de Cristo no hay salvación. Si no aceptan a Cristo, no solamente como el Mesías, sino como Dios. Fuera de Cristo, no, es que hay judíos mesiánicos, siguen siendo secta. Eso es otro tema. Fuera de Cristo, mis hermanos queridos, no hay salvación. Si no se arrepienten, van todos agarrados de la mano, escuchando las canciones de Cristina y Clario y de Jesús Adrián Romero. Arder por la eternidad. Mis hermanos, oramos por esas personas, oramos. Es más, también oramos por nosotros mismos. Para que el Señor nos ayude a que guíe nuestros pasos. Porque el que piensa o el que crea estar firme, mire que no caiga. No que la salvación se pierda, por si acaso. Porque hay gente que dice, ese texto de que el que mire, el que piensa estar firme, mire que no caiga, supuestamente es un texto que
corrobora la pérdida de salvación. Mentira. Es que vamos a caer en pecado si nosotros nos confiamos en nosotros mismos. Tenemos que estar agarrados del Señor, de su mano, en comunión con Él, para evitar caer en pecado. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Decía, Pablo estaba consciente de que el cristiano está involucrado en una guerra espiritual en la que hay que hacer frente a un enemigo poderoso. Efesios capítulo 6, versículos 2 y 13 lo corrobora. Pero además el apóstol también exhorta al creyente a mantener con firmeza el territorio que ya ha sido conquistado y no permitir que el enemigo lo ocupe de nuevo. Cuando el texto menciona combatiendo, aquí no está hablando de atar ni desatar ni nada de esas cosas pues que se usan lamentablemente en estas iglesias carismáticas. Esta palabra en el original griego es sunatlountes, donde el prefijo sun, que ya lo habíamos visto en estudios anteriores, significa junto con. Y la palabra atlountes significa atleta o deportista. La idea contenida en esa expresión es la de un grupo de atletas jugando en el mismo equipo y que habiendo hecho el propósito de ganar, han acordado ejecutar las jugadas de manera coordinada, en conjunto, como un equipo, para así obtener y disfrutar la victoria anhelada. Versículo 28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Cuando el texto menciona, y en nada intimidados, no aterraros por nada ante los adversarios, lo cual es para ellos una señal clara de destrucción, mas vuestra salvación, y esto es de parte de Dios. Pablo pone de manifiesto un ejemplo singular de una negación y un desinterés. Ni la cárcel, ni la envidia, ni la posibilidad de morir atemorizaban a nuestro hermano Pablo. Bien parado, firme. Su vida estaba totalmente sometida a la voluntad de Dios. Hupotazo. La palabra para someter o sometido. Hupotazo. Pablo vivía para Cristo en el sentido más específico del vocablo, pues se sentía libre de ataduras materiales, pues lo único que importaba era Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el texto menciona intimidados, mis hermanos, esta palabra se usa para describir el terror que muestra un caballo cuando se asusta. El llenarse de miedo es fácil, especialmente cuando uno no está seguro de sus propias fuerzas. De hecho, cuando uno no está en comunión con Dios, cuando no ha confesado sus pecados, está con miedo. Ojo, estoy hablando del cristiano. Recordar lo que pasó en el jardín del Edén. Ustedes recordarán que Dios le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso no sabía Dios dónde estaba Adán? Dios sabía dónde estaba, pero mire cómo se da la interacción. Adán, ¿dónde estás? Y Adán responde, estoy hablando de Génesis capítulo 3, dice, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué dijo? Y tuve miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tenía miedo Adán? Mi hermana Rubí, ¿por qué usted cree que tenía miedo Adán? ¿Qué había pasado? Bienvenida a interactuar. Y ahí le doy paso a mi hermano Víctor, por si acaso. Pues porque de alguna manera ya tenía conciencia de que había desobedecido, ¿no? Eso es. Como dicen en México, porque ya la regó. No sé si es una mala expresión. Ya la regó. No es una mala expresión. Es una mala expresión. Mi hermano Víctor, ¿por qué tenía Adán miedo? Cuando le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿No es casi similar cuando nosotros cometemos un pecado y nos despreocupamos y no nos separamos de la comunión con Dios? ¿Por qué el miedo? Cuénteme, mi hermano. Pues, mis hermanos, yo creería que Adán tendría y Eva, ¿no? Pues el humano, el ser humano tendría una condición muy especial, muy gloriosa, que seguramente desapareció, y externamente tendría que haber una evidencia que marcaba
que ya no estaban igual, pero sobre todo internamente tendría que tener la conciencia de que no obedeció una directriz, un mandato, y que, que eso se evidenciaba por fuera y que este, ya no sentía la comunión y la gracia, como dicen, no se sentía digno. Es lo que yo podría opinar, ¿no? Adán estaba dando manotón de ahogado. Ya, él ya sabe que ya, como dice México, ya la regó. Y como lo mencionas, por supuesto, el mismo pecado de desobediencia ya lo estaba acusando. El mismo pecado de mi hermano, por eso es que cuando nosotros hemos cometido una falta, un pecado, ya sea contra Dios, contra el prójimo, mire, finalmente, aunque sea contra el prójimo, terminamos pecando contra Dios. Finalmente. Mi hermano, no es momento para salir corriendo, para esconderse. Al contrario, somos cristianos. Busquemos su presencia. Padre, aquí estoy. Humíllese. Clame misericordia por su pecado. Padre, mira lo que hice. Y reconozca su culpa, su falta. Si el Señor le perdona, vea, aleluya. Pero yo no le garantizo que le va a quitar, escúchelo bien, yo no le voy a garantizar que le va a quitar las consecuencias de sus actos. Si usted cometió una falta que implica que va a tener, por ejemplo, una enfermedad incurable, o que se lo van a llevar preso por una falta que usted cometió, o que va a perder su matrimonio, o que lo que sea, mi hermano, yo no le voy a garantizar de que Dios le va a resolver su vida. Pero lo que sí puedo decirle es que Dios no hace acepción de personas. Usted vaya a su presencia, derrame su corazón ante Él y él lo puede perdonar, mi hermano querido. Claro, no le voy a decir que, ¿para qué le voy a mentir? No, olvídate, ya, y vas a ser sano, no puedo, mi hermano, no puedo mentirle. Seguimos, mis hermanos queridos. El creyente que tiene la certidumbre de la presencia del Señor en su vida no debe dar cabida al temor en su corazón, porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice la Escritura en 2 Timoteo 1:7. Mi hermanos, la humanidad vive hoy en el área del miedo, pero la persona que ha puesto su confianza plena en Dios puede decir: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmos 34:4. Apúntelo si quiere y lo puede pegar en la entrada de su puerta, en la entrada de su casa. La frase, los que se oponen, en el original griego es ton antikeimenon. Ton antikeimenon, que es un participio presente en la voz media del verbo antikeimai, que significa oponer, ser adversario o alinearse en contra. La voz media sugiere que los que se oponen lo hacen de sí mismos. El pecado que abunda y reina en el corazón del hombre hace que éste tome una postura activa en contra de la voluntad de Dios. Cuando el texto menciona perdición, es la palabra apoleias, el cual contempla una situación que trasciende la esfera de lo físico y lo terrenal. La perdición aludida en el texto tiene que ver con la imposibilidad de entrar en la vida eterna. El contraste aquí es decisivo. Perdición para los que se oponen al Evangelio y salvación para quienes se acogen a los beneficios que se derivan de la persona y la obra redentora de Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación, según el uso soteriológico, involucra, entre otras cosas, el perdón de pecados, escúchelo, el perdón de pecados, la redención, la reconciliación del pecador con Dios, la imputación de la justicia divina al creyente, la adopción en la familia de Dios, la santificación o separación del creyente para el servicio de Dios. Acuérdense que el ser humano no genera santidad, genera solamente pecado, pero es Dios quien separa para el servicio a Él, o sea, separa a nosotros, ¿no? El sello del Espíritu Santo, la inscripción del nombre del creyente en el libro de la vida, algo metafórico porque significa que lo va a salvar.
y su glorificación eterna. O sea, vamos a tener cuerpos glorificados después de esta vida y vamos a estar con Cristo Jesús por la eternidad, la nueva Jerusalén. Cuando el texto menciona esto de Dios, la frase griega kaitonto apoteu indica que Dios ha determinado que no hay otro camino de salvación fuera de Cristo. Así hayan nacido en la misma Jerusalén. Mis hermanos queridos, fuera de Cristo no hay salvación. Juan 3:16 lo corrobora. Juan 14:6, Hechos 4:12, Romanos 6:23. La condición para que alguien entre en el cielo es establecida por Dios, no por el ser humano, no por el hombre, ni por la religión, ni mucho menos por la raza humana o etnia. No porque usted nació en Colombia, o en Ecuador, o en Cuba. No. La Biblia lo expresa de manera clara y tajante. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, pues no tiene la vida. Sencillo como eso. 1 Juan 5:12 lo corrobora. Los que reciben a Cristo creyendo en el Evangelio de la salvación entran a formar parte de la familia de Dios y obtienen como regalo el cielo y la vida eterna con Cristo. Juan 1:12 lo corrobora. Y por cierto, esto es irrevocable, por si acaso, ¿no? Pregunta: ¿quién es la verdadera Israel espiritual a lo largo de la historia? ¿Los que nacieron en la Israel geográfica o los que aman a Cristo y lo reconocen más que un Mesías, o sea, como su único Dios y Salvador? ¿Qué opinan? Mi hermano, no sé, mi hermana Rubí, ¿qué opina? ¿Cuál es la verdadera Israel espiritual? Bienvenida. Gracias, hermano. Pues quienes hemos aceptado a Jesucristo y hemos nacido de nuevo, la iglesia de Cristo es el verdadero Israel espiritual. Sencillito, sencillito. Tan sencillo como eso. Ahí les encargo el video de nuestro hermano Edgar en esta semana, ¿no? Ese video está buenísimo. Está para compartirlo 2, 3, 4, 5 veces. Y bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo, escúchelo bien, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Porque a vosotros os ha concedido por causa de Cristo, lo voy a volver a leer, pero quiero que atienda esta parte, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Padezcáis por Él. Aquellos a quienes Dios ha salvado han recibido el Evangelio y también el privilegio de sufrir por causa de Cristo, conjuntamente con el privilegio de creer en Él. Dios concede el privilegio, escucha la palabra, es privilegio, sufrir por Él. En armonía con su carácter de preso optimista, Pablo exhorta a los filipenses a permanecer firmes, unidos y sin temor, y a considerar como un privilegio el ser dignos de permanecer padeciendo por Cristo Jesús. Aleluya. El mismo Señor dijo: bienaventurados los vituperados por causa de su nombre. Pablo establece un paralelo, hace una comparación. Es como si dijese: vosotros sois ciudadanos romanos y lo tienen a mucha honra, y yo también lo soy. Hechos 16:21 lo corrobora. Pero no olvidéis jamás lo más importante de todos, que sois ciudadanos del reino de los cielos. Así que continuad, pues, ejerciendo esa ciudadanía de manera digna del Evangelio de Cristo. El verbo se refiere, por lo tanto, a la conducta cristiana, a una forma de vivir digna del ciudadano del reino y del soldado que milita en las filas de Jesucristo. Naturalmente, los buenos ciudadanos del imperio de Cristo serán también buenos ciudadanos romanos. Bueno, versículo 30 dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Cuando el texto menciona teniendo el mismo, los filipenses conocieron a Pablo cuando estaba en medio de grandes sufrimientos, azotado y vejado, humillado, despreciado. Pero el apóstol Pablo demostró lo que significa regocijarse en medio de los sufrimientos. Mis hermanos, los cristianos de Filipos
Vieron con sus propios ojos el ejemplo de Pablo, pero al escribirles también desde una prisión, aunque mejor tratado, no obstante, el apóstol Pablo compara ambas experiencias y la llama el mismo conflicto. La palabra conflicto es el griego agona, de donde obtenemos agonía. Esta expresión sugiere de un conflicto interior muy intenso a quien atraviesa por una gran experiencia. Acuérdense cuando el hermano Pablo dijo, pelea la buena batalla de la fe, donde literalmente Pablo dice, agoniza la buena agonía de la fe. También Pablo afirma, he peleado la buena batalla. Pues eso significaría, he agonizado la buena agonía. Y Timoteo 6:12 lo corrobora. Y 2 de Timoteo 4:7. En realidad, mis hermanos queridos, para el apóstol Pablo la vida cristiana era semejante a una gran batalla o una competencia atlética en que cada cristiano tiene que participar. La lucha se desarrolla entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás. El día se acerca cuando el gran conflicto llegará a su final y Cristo Jesús, Señor nuestro, resultará victorioso y todos los que hemos seguido gozaremos de ese gran triunfo por toda la eternidad. Aleluya. Hay esperanza para el perdido, hay esperanza para el borracho, drogadicto, lo que usted quiera. Porque cuando uno, escúchelo bien, cuando uno viene a Cristo como consecuencia que el Espíritu Santo ha levantado su vida, el Señor no lo echa fuera. Él dice, el que viene a mí no le echo fuera. Y 2 de Corintios 5:17, cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, aquí todas las cosas son hechas nuevas. La vida de nosotros no viene a ser la misma que tuvimos hace mucho tiempo atrás. Nunca más vamos a ser los mismos. Nunca más. Así las personas que en algún momento lo odiaron, personas que en algún momento en el pasado, uy, esa hermana Rubí, ¡ja, ja, 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 ja! Personas así, con ese ánimo de lastimar, de ofender. Vea, aunque se paren de cabeza, no vamos a volver a ser los mismos. Nunca más. Así que quiero dar paso a mis hermanos. Bienvenidos sean ustedes a interactuar. Mi hermano Melvin, Dios me lo bendiga, mi hermano Melvin. ¿Qué opina de la participación de nuestro hermano Pablo ahí exponiendo ahí la palabra de Dios a los hermanos de Filipo? Bienvenido, cuéntenos, mi hermano. Puede habilitar su micrófono como usted quiera. Hola a todos, queridos hermanos. Considero que la palabra que nuestro hermano Pablo estaba dando a conocer puede ser una palabra de exhortación a cada uno de los hermanos creyentes y posteriores que íbamos a conocer la palabra. Además de eso, pues él también nos hace conocer el hecho de que, como le decía en un versículo que leímos, que debemos de estar gozosos no solo de la gracia y de la salvación que hemos recibido de Él, y esa gracia y esa salvación que hemos recibido ya no nos va a permitir volver atrás nunca más. Ha sido un cambio por completo, que no varía, que no cambia hacia lo negativo, me refiero, sino únicamente hacia lo positivo, es decir, seguir dando esa imagen de nuestro Señor Jesucristo en nosotros y además de eso tener presentes que vamos a ser vituperados por causa de su nombre y que cuando estemos siendo vituperados por causa de ese santísimo nombre, quiere decir que estamos yendo por el camino correcto, que estamos avanzando por ese camino, por esa verdad, por esa palabra que es Él, y considero que son los elementos más importantes que puedo rescatar, aunque hay pues, mucho más de la palabra de Dios, nos da instrucción para toda nuestra vida, pero creo que esta es la enseñanza mayor que traigo a mi vida, que agradezco a Él todos los días con
no solo con gozo, con quebrantamiento, con arrepentimiento, con pedirle perdón porque Él me rescató de donde yo estaba, de los pecados, de estar atado a ese pecado y por la gracia que Él me otorgó y por su gran misericordia es que ahora pues puedo conocer verdaderamente cuál es la verdad, que es su bendita palabra, hermano. Amén, amén. Gloria a Dios. Mi hermano Víctor Macei, ¿tenemos algo de qué preocuparnos mientras vayamos a predicar o de qué avergonzarnos cuando vayamos a predicar el Evangelio? ¿Qué opina usted, mi hermano Víctor? Pablo enseña que nosotros no nos podemos avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y esta carta inicia muy poderosa, muy hermosa para su amada comunidad de Filipos. Imagínate que esa carta no fue escrita porque él no podía ir, fue escrita porque justo se le concedió el privilegio de padecer por Cristo, de padecer cadenas. Y en medio de ese privilegio él cuenta, introduciendo la carta, que lo aprovechaba. Él aprovechó que tenía atado a él un soldado pretoriano cada día diferente. Entonces, cada día le podía predicar a una persona diferente y mandar ese mensaje a Palacio. Él volvía toda crisis y todo, o sea, lo volvía un verdadero privilegio. Pues la clase de hoy, que arranca en el versículo 21, es lo que comienza, es la de decir, para mí el vivir es todo lo que se hace en la vida, es Cristo, y el morir es mejor, es ganancia, es lo mejor. Con esa frase comienza a impartir, yo estoy recibiendo mucho ánimo hoy de esta enseñanza. Dice, no se preocupen, porque es que cuando llegan los problemas, las vicisitudes, los desafíos, pues que generan en uno como persona natural preocupación, desasosiego, bueno, y ahora esto que estaba tan bueno y ahora se me desbarató. Pero no se preocupen, eso está bajo el control de Dios, está en el cronograma, y al contrario, esa es un privilegio, una oportunidad que se te da de padecer por Cristo. Por Cristo. No padecer por vago, no, sino por Cristo y para Cristo. Y de que vale la pena, él dice, miren a mí, estamos luchando por la misma causa, es lo que dice el versículo 30, ¿sí? Estoy enfrentando, y ustedes están enfrentando la misma lucha, en escenarios diferentes, pero es la misma lucha, y dice, al final dice, y esto continúa, lo que quiere decir es esta lucha está vigente, y tú y yo la vivimos, y seguimos en el privilegio porque Dios nos sigue tallando, trabajando y puliendo, nos sigue haciendo crecer. Gracias. Aleluya, maravilloso. Mire usted cómo el nombre del Señor es exaltado en cada situación que padeció nuestro hermano Pablo. Incluso, pues, como decía nuestro hermano Víctor, Pablo, cuando estaba en estas prisiones, le tenían que atarlo de las manos, lo tenían atado a otro soldado romano, el pretorio, imagínense. Entonces Pablo predicaba hoy a uno y al otro día ya le estaba predicando a otro y al otro día a otro. Entonces decía, perfecto, ahí me cae de película. Entonces, para él, ¿qué tenía que perder? Si estaba con Cristo. ¿Qué tenía que perder nuestro hermano? Y a veces a nosotros se nos cae el mundo a pedazos. Y aun cuando no se nos cae el mundo a pedazos por algo pequeño que nos pasa, ya nos queremos ahogar en un vaso con agua. Imagínense. Mi hermano, el Señor sigue estando a la diestra del Padre. Está en su trono, mi hermano querido. ¿Qué podemos preocuparnos? Imagínense. Él nos dejó esa paz. No la paz que da el mundo, sino la paz que da Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque va a guardar nuestros corazones en Cristo Jesús. Sí, mi hermano Víctor Macei, me iba a decir algo. Sí, eso que estás diciendo, a veces lo comparto con mis hijos y les digo, hijos, tranquilos, Dios nos está comiendo las uñas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, ya tiene prevista la salida. Dios no es dispensacionalista, mis hermanos.
Él no está así aterrorizado, asustado de qué va a pasar con las noticias y Radio Caracol y Noticias Caracol. No, no, no. Dios tiene el control de todo, sí, en su trono. Así que mis hermanos queridos, vamos a dar gracias por este estudio. Padre amado, santo y eterno, gracias te damos por este maravilloso banquete que has permitido que podamos digerir esta noche.